Le damos muchas gracias al Señor porque una vez más el Señor nos da la oportunidad de poder cumplir con lo que nos hemos comprometido. Sigamos orando, hermano querido, por todos los enfermos. Oremos por los accidentados como lo veníamos haciendo, que estábamos orando también ya por los accidentados. El Señor sabía lo que acontecía, por eso es que nos ponía en ese plan de oración. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor, y como decía la hermana Ada, que hasta de dónde se pueden llegar a pedir esas oraciones que contestan desde allí, desde tan lejos. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermano querido, cuando vemos que de parte tan lejanas se está orando? Ese es nuestro amado y bendito Dios que nos une a través de la oración en un mismo clamor. Así que le damos gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia. La hermana Sonia nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Recibimos esas bendiciones que imparte la hermana Sonia en esta hora. Para el Señor sea toda la honra, toda la gloria. Verdaderamente es un privilegio poder invocar el nombre de nuestro amado y bendito Dios, poder servirle a Él, hermano querido, en todas nuestras necesidades, siempre lo tenemos presente. Por eso es que somos agradecidos con el Señor. Dios tenga misericordia de todos los desagradecidos, porque las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Los arrepienta el Señor, ponga arrepentimiento en esos corazones, quite toda soberbia, quite todo corazón de piedra. El Señor los haga humillarse delante de la presencia de Dios para poder estar así obedeciendo a la palabra del Señor. ¿Cómo no alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios si nos permite todas estas cosas? Y como la palabra del Señor nos dice que todo lo que respira alabe a Jehová, vamos a estar alabando el nombre del Señor. Tenebroso es el valle que tenemos que cruzar, mas en medio del peligro escuchamos a Jesús. En aquel día esplendente
Santa luz, divina luz, en el monte brilla luz, tenebroso es el valle, mas allí en el monte luz. Dios bendiga a la hermana Nelly, Dios bendiga también a la hermana Isabel Aguilar, el Señor sea en la casa de cada una de las siervas del Señor, bendiciendo ese hogar, protegiendo y guardando. Le damos muchas gracias al Señor por su infinito amor, por su misericordia. Recuerdan, hermanos, que en el día de hoy terminábamos el libro de los Hechos, del estudio bíblico que venimos realizando. Así que si tiene allí la Biblia a mano y quiere seguir la lectura, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del verso 23 en adelante, teníamos la palabra, así que le damos lectura a la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a la hermana Mimi, ella nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Amén. Dios bendiga a la hermana Blanquita Padilla, Dios lo bendiga, pastor y oyente. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. E instamos también para que cada uno de los hermanos puedan estar recibiendo también de la misma manera la bendición que imparten nuestros hermanos. Así que dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. La pastora Zulma nos bendice: el fuerte y santo Dios de Israel bendiga a todo su pueblo, a todos los oyentes, y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibo esa bendición que imparte la pastora Zulma allí desde Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Hermano querido, si tiene allí entonces la Biblia y quiere seguir la lectura, como dijimos, le damos lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en esta hora para ustedes y también para mí. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Dios bendiga a la hermana Ada. Buenas noches, bendiciones para todos los oyentes y para vos, hermano. Amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. El hermano Jorgito nos bendice. Bendiciones, pastor Osvaldo y oyente. Amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. La hermana Noé también nos está acompañando. El Señor bendiga a la sierva del Señor. Hermano querido, vemos entonces, la hermana Noé nos bendice: bendiciones, pastor, juntamente con cada oyente. Amén. Recibimos esas bendiciones que imparte la hermana Noé. Hermano querido, vemos entonces que, obediente al mandamiento del Señor Jesús, cuando le dijo: así como testificaste en Jerusalén,
es necesario que testifique también en Roma. En Jerusalén, el apóstol Pablo testificó ante los sacerdotes, ante el Sanedrín, ante todos los ancianos del pueblo de Israel, y aquí en Roma lo mismo. Dice la palabra del Señor en el verso 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Hermano querido, vemos que cuando uno debe dar testimonio de la palabra del Señor, cualquier lugar es apto. Cualquier lugar es apto. Aquí el apóstol recuerda que estaba prisionero, custodiado, encadenado, con su mano a un soldado romano. Hermano, vemos entonces que cuando el apóstol va a dar testimonio del Señor, los quiere tener a todos juntos para que se pueda cumplir, como decía la palabra del Señor. Dios bendiga también a la pastora Sandra, el Señor la llene de su gracia, le pague la buena voluntad. Hermano querido, cuando el apóstol Pablo decide dar testimonio, él lo va a hacer ante la élite del pueblo de Israel en Roma. Él no va a hablar con cualquier improvisado que no conoce la palabra del Señor. Él va a hablar con la gente que más comprendía de la palabra de Dios. Por eso es que pueden analizarla, por eso es que pueden tomarla o por eso es que pueden dudar y hasta rechazarla. La primera parte dice que el apóstol les declaraba y le testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Fijémonos, hermano querido, que quienes habían venido a oír era algo muy importante lo que tenían para oír. No les urgía el tiempo de retirarse. No es que iban a tener una hora de reunión y después iban a ir cada cual a su casa. Lo que estaba en juego era la eternidad de cada uno de ellos. Por eso es que la palabra del Señor dice que les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Vemos, hermano, la diferencia entre la tradición de la lectura de la Torá del pueblo de Israel con la prédica del Evangelio, el reino de Dios. Por eso cuando vemos que Juan el Bautista comienza su ministerio, comienza diciéndole al pueblo de Israel: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora qué lindo, hermano, que si el reino de los cielos se acerca, pueda yo aprovechar y llegarme hasta el reino. Cuando el Señor Jesús comienza a predicar, también comienza diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino se ha acercado. Pero no todos quisieron acercarse. Lo mismo le va a acontecer aquí a Pablo. Él le va a predicar a todos los que se lleguen a la posada, él les va a predicar. Y no es que les va a predicar una hora, desde la mañana hasta la tarde. Vemos entonces, hermano querido, que la gente a quien le está hablando eran conocedores de la palabra del Señor. Por eso es que es lindo hablar de la palabra del Señor con las citas que están en la Biblia, para que se pueda ver que lo que uno dice está comprendido en la Escritura, está escrito en la Escritura. Esta gente que venía, hermano querido, a oír a Pablo a la posada, tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenían conocimiento del reino de Dios. Ellos conocían toda la Torá, o sea, la ley, la enseñanza que era para ellos.
conocían los salmos y los profetas, como dijo el Señor Jesús. Pero ¿y qué del reino de Dios? Cuando uno lee esto, hermano querido, comprende que el conocimiento de la palabra no lleva a ningún lado. La obediencia a la palabra sí lleva. El diablo conoce la palabra del Señor, pero no lo lleva a la salvación. Al diablo lo lleva a la perdición. Entonces nosotros tenemos que decidir. Conocemos la palabra del Señor, estamos cerca de la perdición. Conocemos y obedecemos la palabra del Señor, estamos en la bendición, estamos en la salvación, estamos en la vida eterna. Eso es lo que consiste el reino de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo no iba a dar una clase de teología, sino que iba a predicar del reino de Dios. Y aquí es lo que cada uno de nosotros debe poner hincapié. La palabra dice, persuadiéndoles acerca de Jesús. Vemos entonces que para poder predicar el reino de Dios, hay que predicar a quien va a ser el rey en ese reino. ¿A quién le juró el Señor que le daría el reino por la eternidad, sino a Jesucristo, su Hijo amado? No puedo hablar del reino de Dios si no hablo del Señor Jesús. No puedo testificar del reino de Dios si no testifico del Señor Jesús. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a valer de la ley y de los profetas, como lo hacía el apóstol Pablo, tanto por la ley como por los profetas. Y esto, hermano, nos sirve a cada uno de nosotros como le sirvió a ellos, a los que obedecieron, a los que algunos asentían a lo que decía. Nosotros aceptamos lo que la palabra del Señor nos dice, creemos que Jesús es Rey. Dios bendiga a Ro, el Señor la llene de su gracia, sea bendecido el hogar de la sierva del Señor, sea bendecido el hogar de mi hermana Josefina, de mi hermano Juanito allí en Puerto Montt, Chile. El Señor les llene de su divina y santa gracia. Hermano querido, podemos ver entonces aquí que aquellos que asentían a lo que decían estaban dispuestos a obedecer la palabra del Señor. La hermana Ro nos bendice. Buenas noches, tío y pastor querido. El Señor les bendiga, así también a cada oyente. Escuchamos en familia. Sea bendecida la familia del pastor Gerardito y de la hermana Ro. Grande y maravilloso es el Señor. Y Dios bendiga también a Miriam, la mamá de la hermana Rocío. Hermanos queridos, vemos aquí entonces como aquellos que asentían, aquellos que dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios, sí, Jesús es el Rey eterno, como lo tiene prometido la palabra, podemos hablar del reino de Dios. Nadie puede pensar en un reino que no tenga un rey. No podría ser. No podría ser un reino con el trono vacío. Por eso es que el apóstol Pablo lo que les hace ver aquí a los judíos de Roma es en el reino de Dios a través de la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro nombre sobre todo nombre, a quien el Señor le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Todo esto que el apóstol habla con ellos hace que en ellos despierte cierto interés en el Señor Jesús. Recuerda que lo habían tratado de la secta que predicaba Pablo. Y ahora Pablo le está haciendo ver que es mucho más que una secta lo que él predica. Él predica el reino de Dios. Por eso es que algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Hermano, muchos conocedores de la palabra del Señor no creen a la palabra del Señor. La conocen, pero no creen en ello. Es como, ¿quién no conoce los escritos de Julio Verne, pero
sabemos que es ficción, que no es cierto. 100 años antes que el hombre llegara a la luna, él había escrito. Pero no es que era una profecía, era una imaginación suya. Aquí nosotros podemos ver cómo el apóstol le está marcando y le está haciendo ver que el reino de Dios consiste en que aceptemos a Jesús como Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Y hermano, lo que nosotros debemos comprender, entender, que un rey no se pone por sí mismo. Hay alguien que le pone por rey, alguien que es superior a él. Nadie puede tomar un cargo superior si no le es concedido por alguien. Eso es lo que el apóstol Pablo le explica. Dios bendiga a la hermana Yayi. Ella nos bendice, Dios le bendiga a Pastor Osvaldo y a cada oyente, bendiciones. La hermana Josefina también desde Puerto Montt, Chile, muchas bendiciones, mi amado Pastor Osvaldo, que el Señor le bendiga mucho junto a todos los conectados, amén. Recibimos esas bendiciones desde allí, desde Puerto Montt. Hermano querido, entonces nosotros podemos comprender aquí cómo el apóstol cumpliendo con la voluntad del Señor. No temas, Pablo, le dijo el Señor, así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Y aquí está testificando, pero comienza hablándoles del reino de Dios. No puede hablar el apóstol Pablo del reino de Dios sin un rey en ese reino. Dice la palabra, persuadiéndoles acerca de Jesús, que el rey es el Señor Jesús. Hermano querido, y aquí el apóstol Pablo, cuando ve que están aquellos que no estaban de acuerdo, no había acuerdo ni entre ellos, ni había acuerdo entre Pablo. ¿Por qué no había acuerdo entre ellos? Porque algunos asentían a lo que Pablo decía. Decían, tienen razón. Estuvimos mucho tiempo sin tener novedades del reino de Dios. Pero ahora tenemos novedades, ahora creemos. Y otros decían, no está hablando del reino de Dios. El reino de Dios no es Jesús. Y es por eso que la palabra del Señor dice en el verso 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, entre ellos no estuviesen de acuerdo, entre todos los que habían sido citados por Pablo para hablarles y explicarles, entonces ahí el Espíritu, dice la palabra del Señor, que cuando ellos se van, les recuerda el apóstol Pablo antes que se retiren ellos, dice, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve y dile a este pueblo, de oído oiréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Hermano querido, el corazón se ha engrosado. Ya no tenemos necesidad, ya estamos satisfechos. Ya no precisamos de Dios, tenemos todo lo que queremos. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos ropa para cubrir nuestro cuerpo, tenemos alimento. Ya no preciso de Dios. Se ha engrosado el corazón. Con los oídos oyen pesadamente. Le es fastidio venir a la casa del Señor a oír la palabra de Dios. La pastora Sandra nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y bendiga el hogar de cada oyente. Amén. Recibimos esas bendiciones que imparte la pastora Sandra. Hermano querido, vemos entonces que esta palabra, dicha 2000 años atrás, está vigente aún. Está vigente aún. Hay pueblo todavía que dice que es pueblo del Señor.
pero de oído oyen, pero no entienden. Viendo veréis y no perciben, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Sabe que esto es comparado con el pecado de Sodoma y de Gomorra? La palabra del Señor dice que el pecado de Sodoma y de Gomorra fue la saciedad de pan y la ociosidad. Tenían tiempo para comer, tenían tiempo para estar ocioso, pero no tenían tiempo para estar en la presencia de Dios. Así dice la palabra, que ese fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. Y hermano, hace esta comparación el profeta Isaías. Y ellos saben de que lo que le está hablando el Señor, ellos conocen cómo destruyó el Señor a las 5 provincias, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar. ¿Cómo las destruyó el Señor? Por la saciedad de pan y por la ociosidad que había en ellos. Así es, hermano querido, como comienzan a alejarse de la presencia del Señor. No pueden percibir, no pueden ver las bendiciones de Dios. Saben de las bendiciones de Dios, pero no les alcanza a su vida la bendición de Dios. Oyen, pero oyen pesadamente sin prestar atención. Sus ojos se han cerrado. Aquel que tiene los ojos cerrados, hermano, ¿cómo puede oír la invitación del Señor que le dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos? El que tiene los ojos cerrados, ¿cómo mirarán a aquel que fue levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto? Nadie puede mirar con los ojos cerrados. Pero el apóstol le dice, sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sanen. Espiritualmente están enfermos. Rechazar el mensaje del reino de Dios significa una enfermedad espiritual. El Señor tiene toda la intención de sanarnos. El Señor no los quiere enfermos. Pero para eso uno debe tener el oído presto. Dijo el Señor Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. En el Apocalipsis, en 7 oportunidades, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Es importante oír el mensaje de la palabra del Señor. Es muy importante. ¿Cómo conoceremos la promesa de Dios si no conocemos la palabra del Señor? Si no distinguimos de la palabra del Señor, ¿cómo podremos ser salvos? Dijo el apóstol, hermano querido, y eso nos conta a cada uno de nosotros que fue verdad. Sabed, pues, que a los gentiles, a nosotros, es enviada esta salvación de Dios. Y ellos la oirán, la hemos oído, claro que sí, lo hemos recibido al Señor en nuestro corazón, claro que sí, nos hemos gozado, claro que sí. Somos agradecidos por ello, claro que sí. Alabamos y glorificamos el santo y bendito nombre de nuestro amado Dios. Hermano, dice la palabra del Señor que cuando oyeron estas cosas, se fueron teniendo una gran discusión entre sí. Pero ¿cómo irse cuando están tan cerca de alcanzar la salvación? Se fueron. No alcanzaron la salvación porque se fueron. No alcanzaron el reino porque se fueron. No permanecieron. No como algunos que tienen por costumbre dejar la congregación, dice la palabra. Se fueron. Qué maravilloso es el Señor, hermano querido, que se sigue cumpliendo de la misma manera
la palabra del Señor en estos días. Vemos que esto no fue en una sola oportunidad. El apóstol permaneció 2 años en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Hermano, ¿cuánto tiempo va a estar fuera? Hay un tiempo. Hay un tiempo. Clame, busque, mientras pueda ser hallado. Llámele mientras está cercano, dice la palabra, porque hay un tiempo. Aquí nosotros podemos verlo, se nos ha ido el tiempo. Hermano, dice la palabra que estuvo 2 años predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Había alguien que había abierto ese camino. Alguien que le había ordenado ir al apóstol a predicar a Roma. Alguien que le había ordenado al apóstol a testificar en Roma. Alguien que le había abierto puerta grande, poderosa para sembrar la semilla del evangelio allí en Roma. Y ese alguien era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mi Rey que vive la honra y la gloria y de mí su divina y santa misericordia, hermano querido. Con esta parte terminamos ya este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Le damos gracias al Señor y vamos a ir ahora a la parte linda que es la bendición de nuestro Dios y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Rey que vive la honra, la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Al Señor demos gloria, porque ha descendido sobre nosotros su amor. Quema, 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 Espíritu Santo. Quema, 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 Espíritu Santo. Quema, 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 Espíritu Santo es fuego que quema. Quema, 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 Espíritu Santo. Quema, 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 Espíritu Santo. Quema, 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 Espíritu Santo es fuego que quema. El Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es fuego. Es fuego que quema. El Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es fuego. Es fuego.